que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Bueno, estaba hablando con mi esposa y no es casualidad que toda la alabanza se centró en ese Cristo maravilloso. Y hoy el mensaje está basado en ese hermoso Cristo también. Bueno, el tema de hoy se llama Cristo es la unidad. Y la cita es Efesios, capítulo 2, versículo 12 al 16, versículo 14 al 16. Y estaré leyendo en la versión Reina Valera. Pero antes vamos a poner este tiempo en las preciosas manos de ese Dios maravilloso. Padre, en esta hermosa mañana te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias por la vida. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, el entendimiento de lo que hoy se va a hablar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la introducción quería hablarles un poquito de Éfeso, ya que el pastor manda sus cartas a los efesios de Éfeso. Y Éfeso era un centro histórico de mucha importancia para la iglesia primitiva. Ella, como vemos en el mapa, está ubicada hacia el occidente del Asia Menor. Era muy importante y muy estratégica para el Imperio Romano. Había mucho comercio y también había muchos migrantes de varias nacionalidades. Y entre estas nacionalidades estaba la judía. El apóstol Pablo había estado en Éfeso porque había muchos problemas con los creyentes cristianos, ¿no? Y él estuvo 2 veces en Éfeso. Él estuvo la primera vez por poco tiempo y en la segunda vez estuvo más de 2 años. El apóstol Pablo les comunica que la resurrección de Jesucristo está por encima de todo lo que existe. Amén. Y hoy vamos a estar analizando qué nos quieren decir estos versículos. Pero antes, no sé si recuerdan una vez que les dije que el evangelio era como un león encerrado, enjaulado, que cuando el predicador abre la puerta de la jaula, es mejor que se aparte, pero yo les voy a decir al final qué significa todo esto. Comenzamos. El versículo 14 empieza con ¿por qué Él? Pero esto no es una pregunta, esto es una afirmación. La pregunta sería, y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Él? Cristo es Él. Con la crucifixión de Jesucristo tenemos la paz con Dios, porque nos reconcilió. Y no solamente nos reconcilió a nosotros, sino reconcilió a judíos y gentiles, derribando todo obstáculo, toda pared, todo odio, porque Cristo fue la fuente de la esperanza para toda la humanidad. La paz con Dios nos da las bases para poder enfrentar cualquier circunstancia. Y se lo digo en primera persona, que estuve yo en un ministerio carcelario. Y la verdad que si tú no tienes paz, tú no vas a entrar a ese lugar. Y asimismo yo, como recomendación a la iglesia, que todos los ministerios debemos tener esa paz de Cristo, porque es la única forma de enfrentar las situaciones difíciles y no ser piedra de tropiezo en nada. Si
tenemos la paz con Dios, vamos a hacer todo, bueno, casi perfecto, porque es de Dios. La paz de Dios nos une a todos, porque Él no hace acepción de personas. Él mantiene su presencia en medio de las dificultades, a través del Espíritu Santo que nos da la paz. En el versículo 15 hay una palabra, aboliendo, que significa abolir, abolió. Esta palabra abolió es como suprimir algo, ¿no? Y Dios abolió la enemistad entre judíos y gentiles con la muerte de Jesús en la cruz y redimió a toda la humanidad. Dios abolió esta enemistad con la muerte en la cruz. Aquí el versículo también nos habla de algo importante, que son los 10 mandamientos. Se refiere a la ley moral, que son los mandamientos. Y esto, los 10 mandamientos, no fue hecho para salvación, sino un complemento para alertar al hombre, yo le llamo una campanita, y protegernos de lo que no era agradable a Dios. Para cuando nos sintamos culpables y nos contemplamos ante Dios y sus principios, nos demos cuenta que necesitamos de Él, porque estamos graves espiritualmente. Y el único que nos puede ayudar es Jesucristo, a través de su gracia con el cual nos da la salvación. Porque la salvación y la justicia pertenecen únicamente a Dios. Leerles ¿aló? En segunda de Corintios, vamos a leer segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el contexto, Cristo cargó con todos nuestros pecados y limpió nuestro corazón de toda contaminación y somos justificados. ¿Por qué somos justificados? Porque morimos para el pecado y con el objeto de vivir para Cristo. Repito, morimos para el pecado con el objeto de vivir para Cristo. Esto es lo que nos quiere decir en el contexto este versículo del capítulo 5, número 21 de Corintios, segunda de Corintios. Al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El versículo 16 nos habla de la cruz, de lo que reconcilió a judíos y gentiles. Y Cristo era el único que podía reconciliar a judíos y gentiles. Y fue por la expiación, que en el hebreo literalmente significa cubrir. Él cubrió nuestros pecados, porque con su sangre limpió todo lo que había en nosotros, toda contaminación. Porque el sacrificio de Jesús en la cruz hace innecesario otro. No hay otro sacrificio sino el de Él. Y todo lo hizo por amor a nosotros. La Biblia nos habla del nuevo manto colocado alrededor del pecado. Algo que podemos notar en esto es que Dios nunca nos habla de su perfección, sino que Él simplemente dice que se acuerden el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Nos habla del Cordero como en la alabanza,
nos habla, siempre nos está tratando de recordar que no olvidemos eso, pero él no se nombra, él nombra a su hijo, y eso es así. Y esto sería bueno tomarlo como un ejemplo, porque a veces se nos sube demasiado el ego y olvidamos la palabra. Tenemos que menguar para que la palabra suba, no subirnos nosotros porque estamos ya sea predicando o estemos al frente de algún ministerio. Hay que ser humilde. Yo considero que Dios, a pesar de ser Dios, fue humilde. Y Él reconoce la labor de su Hijo. Y ese es el recordatorio que Él cada momento nos los dice. Dios nunca habla de su vida perfecta, ¿no? Él simplemente queremos que recordemos lo que su Hijo hizo en la cruz del Calvario como una fuente de esperanza para que vivamos en paz con Él. Porque ningún hombre de Dios en la historia ha podido hacer algo sin su presencia. El rey David, antes de ser el rey, él venció a Goliat porque tenía la presencia de Dios. El profeta Elías venció a los falsos profetas porque tenía la presencia de Dios. Recuerdo que Moisés también dijo, sin tu presencia, no voy a ir, que de esto hay una hermosa alabanza. Y podemos enumerar miles de personajes de la Biblia que no hicieron nada si no tenían la presencia de Dios. Y cuando quisieron ellos suplantar la presencia de Dios, pasaron cosas desafortunadas para ellos y quedaron casi como que en ridículo. Yo creo que la presencia de Dios en el creyente tiene que ser un imperativo, porque es la única forma de hacerle daño a las tinieblas. El apóstol Pablo decía que vayamos por donde vayamos, dejemos el dulce aroma y perfume de Cristo. La muerte y resurrección de Jesucristo representa la provisión externa para la salvación del hombre. El término justificación tiene referencia a la forma en la cual los beneficios salvadores de la muerte se ponen a disposición de la persona. La fe es el medio por el cual el pecador se adueña de los beneficios, porque la fe se apropia de las promesas de Dios y de la salvación y conduce al alma a descansar en Cristo. Me gusta siempre sintetizar la palabra de Dios en lo más importante. Por eso es que mis mensajes son bastante cortos. Me gusta que sean muy sencillos, entendibles, y voy a descansar en Cristo con lo que le voy a decir. Bueno, concluyo. El apóstol Pablo no solamente abrió la puerta de las aulas, sino que él corrió con él y a través del Espíritu Santo plasmó en este hermoso libro al León de Judá, que es para todas las naciones. Amén. Bueno, que Dios bendiga a Venezuela, bendiga a Israel y bendiga a todos nosotros. He concluido. Gracias, Carlos. Puedes tomar asiento. Para finalizar, la carta a los romanos, en su último versículo, nos dice: al único sabio de Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Tengan una buena semana de victoria, de paz, de tranquilidad, y que cada vez el Señor sea presente en nuestras vidas, en cada situación y en cada circunstancia. Estamos despedidos. Buena semana.